La mentira más grande, la más grande que tienen los protestantes, es decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Esa es la mentira más grande. Pero ellos dicen, no, Cristo no eligió ninguna iglesia. En segundo lugar dicen, ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia salva. Esa es una de las mentiras más grandes que utilizan los protestantes. A ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué cuando me comenzó a conquistar, por qué me dijo que todas las iglesias eran iguales? Ahora dice que no son iguales, que la iglesia católica es la gran prostituta y que la de él es la verdadera. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Por qué cambió la predicación? Miren las estrategias que utiliza. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Cuando usted se muera no le van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Ahora el diablo es padre de la mentira y le ofrece no una iglesia más, sino muchas iglesias más para que usted se salga, haciéndole la competencia a Dios, robándole almas a Dios. Doctrinas falsas vienen a destruir la doctrina verdadera. Eso es un lobo que enseña. Solamente con enseñar que Cristo no dejó ninguna iglesia, ya está enseñando doctrina falsa. Miren la máscara que tienen los protestantes. Dice, el Papa es la bestia, es el anticristo. ¿Para qué? Para que le tengan odio al Papa. Pero ¿qué dice la Biblia del anticristo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora, y han oído que va a venir un anticristo. El Papa, vamos a decir el Papa. Pero ya han venido varios anticristos. Primera enseñanza, no es uno, son varios. Vamos a ver quiénes son. Escuche. Por lo cual conocemos que es la última hora. Pongan atención, pongan la lupa. Esa gente salió de entre nosotros. Quédese ahí. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salieron. Los que se salieron de entre nosotros. ¿Usted era católico? Respóndeme con sinceridad. ¿Sí? ¿Se salió? Pasaste a ser anticristo. No es lo mismo, no es lo mismo nunca quedarse en la iglesia de Cristo que salirse de la iglesia de Cristo. Si usted se sale de la iglesia de Cristo, dicen los protestantes, yo me salí de la iglesia católica, la gran prostituta, y pasé a ser cristiano. La Biblia dice que el que se sale de la iglesia de Jesucristo no pasa a ser cristiano, pasa a ser anticristo. Pero si ellos se pronuncian, se presentan como los anticristos, ¿quién los va a recibir? Ahora comprenden por qué dice que el anticristo es el Papa. Para que ustedes, eso se llama una cortina de humo, para que ustedes centren la atención en eso y no se den cuenta que los anticristos son varios y son los protestantes. Repítalo y sigue. Pero han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. No es lo mismo quedarme en la iglesia de Cristo que salirme de la iglesia de Cristo. No es lo mismo. Y si esa gente hubiese sido verdaderos católicos, no se salen de la iglesia. No se salen. Mire cómo lo dice segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 en adelante. En realidad son falsos apóstoles. A los ojos de Dios son falsos apóstoles porque a ellos nadie les dio la autoridad. A Pedro se le dieron las llaves. Aquí está. Lo que ate queda atado, lo que desate queda desatado. Le dio la autoridad. A ellos, ¿quién le dio la autoridad? Nadie. Entonces sí son apóstoles, pero falsos.
En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Siga. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, No se sorprendan con lo que le estoy diciendo, porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Siga. no es mucho que sus servidores Esa gente no le sirve a Dios, le sirven al diablo. Sus servidores se disfracen también de servidores del bien. se disfrazan de servidores del bien. ¿Cómo sabemos que se disfrazan de servidores del bien? Porque ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera de Cristo, porque en nosotros no hay pecado, nosotros somos santos. Los católicos son unos pecadores. ¿Ve cómo se presentan? Como servidores del bien. ¿Y cuántos católicos están cayendo en eso? Pero vienen con la mentira. Cristo no fundó ninguna iglesia, el Papa no es el pastor de la iglesia, el Papa es la bestia, es el anticristo, la iglesia no salva a nadie. Miren que sí, la iglesia sirve para nuestra salvación. Efesios capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Ustedes verán lo que dice la Biblia sobre la iglesia. La iglesia sí es importante para nuestra salvación. El 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es salvador de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. El protestante que me diga que la iglesia no sirve para nuestra salvación, entonces le pregunto, ¿cómo es que Cristo es salvador de su iglesia? Y si Cristo no tiene ninguna iglesia, entonces ¿a quién vino a salvar? Porque aquí dice Pablo que Cristo vino a salvar a su iglesia. Y ella es su cuerpo. Entonces, no me caigan a mentiras. Sí, la iglesia es necesaria para la salvación, porque Cristo viene a salvar a su cuerpo, que es la iglesia. Repítalo otra vez en nuevo el 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Entonces, sí tengo que estar yo dentro de la iglesia de Cristo, porque Él es salvador de su iglesia. Y si yo no estoy en la iglesia de Cristo, ¿quién me va a salvar? ¿El lobo ese? ¿El falso pastor? ¿El falso apóstol? No. Cristo viene a salvar su iglesia. Donde le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces Cristo funda una iglesia, y esa iglesia es importante para la salvación, porque Cristo viene a salvar su iglesia. Sigue. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Mire el retrato ese, mire ese retrato bonito. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a su iglesia. Y entonces, ¿por qué un protestante me dice que Cristo no tiene ninguna iglesia? Si la Biblia dice que Cristo ama a la iglesia, su iglesia, la suya, la que fundó en Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Dice Pablo, Cristo ama su iglesia, como el marido debe amar a su esposa. Y está comparando, para que ustedes descubran que la iglesia es una, dice, la iglesia es el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno. La iglesia es la esposa. ¿Cuántas esposas puede tener el marido? Una. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Una. Siga. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Por la iglesia. Es importante que yo esté en la iglesia. Él murió por su iglesia. Yo tengo que estar dentro de la iglesia. Siga. Y después de bañarla en el agua
y la palabra para purificarla la hizo santa, La hizo santa. Siga. pues quería darse a sí mismo. Pongan la lupa. ¿Cuántas iglesias quería regalarse a sí mismo Cristo? Pongan la lupa. Otra vez, quería. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. ¿Cuántas iglesias quería Cristo? ¿Y entonces por qué hay tantas? Porque ese es el querer de Satanás. Satanás quiere muchas iglesias para que no estén en la iglesia de Cristo, porque si están en la iglesia de Cristo, Cristo promete que Él va a salvar a su iglesia. Entonces le pone otras iglesias. Por eso hay un supermercado de religiones. Usted puede estar en la iglesia que usted quiera. No, Señor, Cristo quiere, otra vez, Él quería para sí. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Él quería para sí mismo una iglesia radiante, una sola iglesia. Lo demás es querer de Satanás, es obra de Satanás. El pensamiento de Cristo, el querer de Cristo es una iglesia. Que un protestante me muestre que Cristo quería muchas iglesias. Yo le estoy mostrando con capítulos y versículos que Cristo quiere una sola iglesia. Siga. Sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y verá como Cristo tiene una esposa que es la iglesia y la ama, porque se ama a sí mismo. Pon cuidado, dale. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Siga, escuche, escuche, pare en la oreja. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Y esto es justamente lo que hace Cristo por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? No la aborrece, la alimenta y la cuida. Oye, hermano protestante que me está escuchando, si usted está en contra de la iglesia de Cristo, tremendo chasco se va a llevar. Cristo la alimenta y la cuida. En castellano, el que se meta con la iglesia, se mete con Cristo. ¿No le dijo allá a los apóstoles en Lucas capítulo 10? ¿No le dijo allá en Lucas capítulo 10, versículo 16? A los apóstoles digo, a quienes ustedes escuchen, a mí me escucha. Y quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Cristo se hizo uno con la iglesia. Dice la Biblia que Cristo ama a su iglesia, que no la aborrece jamás. Por eso Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si te gustó, comparte en tus redes sociales. Puedes encontrar el video completo en el canal del Padre Luis Toro o en escueladebiblia.com. Búscalo como ¿Quién es la iglesia? Padre Luis Toro. Bendiciones, hermanos.